Hola a todos los simpatizantes del programa Somos Historia. Estamos aquí una vez más y esta vez con nuestra propia voz y así va a ser de ahora en adelante. Y vamos a hablar del Imperio Asirio. Nos va a llevar varios programas. A mi juicio es el imperio más importante de todos los que van a ocupar la zona de Mesopotamia. Y por ello vamos a entrar con más detalle dentro de esta civilización. Sin más, comenzamos con el programa. Bueno, Asiria es una región que está ubicada en el antiguo Cercano Oriente y que cuando hablamos de su máximo apogeo se extendía desde Mesopotamia, que como sabemos corresponde al actual Irak, a través de Asia Menor, actual Turquía y Egipto. El imperio comienza de una manera muy modesta en la ciudad de Ashur, que era conocida como Subartu para los sumerios. Está en Mesopotamia, al noreste de Babilonia, y había una gran comunidad de comerciantes que trataban con Anatolia, que se hacen cada vez más ricos, y esa riqueza permite el crecimiento y la prosperidad de la ciudad. Según el Génesis, Ashur fue fundada por un hombre llamado Ashur, hijo de Sem, hijo de Noé, después del diluvio. Este Ashur luego va a fundar, según la Biblia, otras ciudades. Un relato mucho más probable es que la ciudad fuera nombrada Ashur en honor al dios Ashur en algún momento del tercer milenio antes de Cristo. Y es así porque la versión bíblica aparece mucho más tarde. Erigí un pilar a las puertas de la ciudad vencida y desollé a todos los jefes que se habían levantado contra mí. Cubrí el pilar con sus pieles, y a otros los emparedé en su interior. A otros los empalé en estacas sobre el pilar, y otros los dispuse empalados sobre estacas en torno al pilar. A otros muchos los desollé y con sus pieles cubrí las murallas. A los jefes y funcionarios reales que se habían rebelado los desmembré. El mundo asirio es un imperio con una pésima fama. Hay una tendencia a considerar a los asirios como crueles, terribles, y desde luego no ha ayudado mucho ni la iconografía ni textos como este que acabo de leer. Sin embargo, debemos hacer una precisión. Todas y cada una de las atrocidades que se atribuyen al mundo asirio no son en absoluto exclusivas del mismo. Los imperios que tuvieron cierta entidad practicaron lo que a los ojos de un observador actual son atrocidades indecibles. Pero es que el mundo antiguo y esta época era una época brutal, turbulenta. Por entrar en cuestiones concretas, vamos con la primera. Las deportaciones, que son una de las cosas por las cuales los asirios han adquirido mala fama, sobre todo en los textos bíblicos, que van a construir una imagen deleznable de estos reyes y de estas ciudades, no eran exclusivas del imperio asirio, también el imperio egipcio, la otra gran construcción que convivió con los asirios, los hititas y algunos más, participaron de estas prácticas. ¿Por qué se deportaba a la gente? Primero, porque era un método eficaz, una vez que se deportaba a las élites, de hacer perder la identidad a pueblos que habían sido reiteradamente, digamos, insumisos al poder asirio. En segundo lugar, y referido a clases más bajas, porque se obtenía mano de obra y también soldados para la protección del imperio. Solo al imperio neoasirio se le atribuyen más de 1.200.000 personas desplazadas. Y a Sennacherib el traslado más grande, 280.000 babilonios que fueron hacia Siria para sofocar la resistencia de la ciudad. A la fobia bíblica contribuyeron prácticamente 3 reyes, en la mayor medida Salmanasar, Teglat-Falasar o Tiglat-Pileser y Sennacherib. Estos 3 aparecen y ninguno aparece retratado con bondad.
Volvamos por un momento a Egipto y si nosotros vemos la paleta de Narmer, vemos que en el reverso de dicha paleta aparecen cautivos que han sido emasculados y sus miembros aparecen encima de sus cabezas. La explicación que se ha dado a esto, entre comillas explicación, es que se trataba de un método de contabilidad para controlar el número de cautivos. Bueno, si esto se aplica con indulgencia para los egipcios, de igual manera se debería de aplicar para los asirios. A finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, el espléndido arte asirio, sin embargo, fue tratado con muchísima dureza, alegando que era un arte pesado, que era un arte cruel, que, en fin, que era un arte, digamos, al que se le atribuía hasta cierta maldad, cuando en realidad es un arte absolutamente magnífico, explícito y que además presenta una idea fiel de ciertos acontecimientos sin renunciar, por supuesto, a la propaganda normal de los reyes, que es típica de estos periodos. La clave más importante para entender la reacción de los asirios y la conducta de los mismos es quizás entender que hay un paralelismo entre cualquier rey asirio y el dios Ashur o Shamash que lo patrocina, de tal manera que la rebelión contra el rey es una rebelión contra el propio Dios, un sacrilegio, y por tanto la guerra se convierte en un acto sagrado y debe proteger la dignidad y el honor del Dios que ha sido violentado por todas aquellas personas que no admiten la sumisión a su figura. Lo que acabo de exponer no es un supuesto ni una hipótesis, es algo que está avalado por las propias inscripciones en las tablillas. A lo largo de la historia este concepto se va a repetir y debemos preguntarnos cuántas veces no se han hecho verdaderas atrocidades en nombre de una religión, un dios o una fe de cualquier tipo. En cuanto al arte asirio, donde de forma recurrente aparece la caza, la misma Biblia reconoce a Ashur como el gran cazador o a Nimrod, en este caso de la misma manera, tenemos que decir que las fieras, los animales, representan para los asirios el caos. Y la caza y esta representación de los reyes de pie luchando con leones sujetándoles por el cuello, no es más que la representación del sometimiento del caos a un orden divino, a un orden representado por el rey y amparado por el Dios que siempre está detrás. Quiero terminar esta parte con una reflexión para todo el mundo. Cuando realmente conocemos los orígenes y las causas de las acciones de un modo fehaciente, nuestro punto de vista se torna totalmente diferente frente a cosas que desde un primer momento podían parecer pues repulsivas. Esto es lo que nos deja el conocimiento. La deidad asiria por antonomasia es el dios Asur, que dio nombre a la ciudad, como hemos dicho, y sus atributos se extrajeron de dioses sumerios y babilónicos anteriores. Es entonces una especie de dios de síntesis. Era a la vez dios de la guerra, de la sabiduría, de la justicia, de la agricultura y de la realeza, entre otras cosas. El imperio asirio, como el imperio romano, tenía un gran talento para tomar cosas prestadas de otras culturas. Y esto le cabe como un traje a Asur, que realmente en todos sus atributos tiene reflejos de dioses sumerios, babilónicos y acadios. La familia y la historia de Asur se inspiran en Anu y Enlil de los sumerios y en Marduk de los babilonios. Podemos concluir que Asur jamás tuvo una historia propia real, sino que recogió de aquí y allá cosas para configurar su personalidad.
Wallis Budge describe un poco esta situación y dice: para todos los pueblos el más antiguo de los espíritus era el espíritu de la casa o el espíritu doméstico. Cuando los hombres se formaron en comunidades aldeanas, la idea del espíritu del pueblo evolucionó y luego vino el dios del pueblo a la ciudad y el dios del campo. Cada uno de los elementos, tierra, aire, fuego y agua, tenía su espíritu o dios. El terremoto, el relámpago, el trueno, la lluvia, la tormenta, el torbellino del desierto, cada uno asimismo tenía su espíritu o dios. Y por supuesto cada planta, árbol y animal. Con el paso del tiempo los hombres comenzaron a pensar que ciertos espíritus eran más poderosos que otros y los seleccionaron para una reverencia o adoración especial. ¿Y cómo asciende Asur al poder? Bueno, si nos recordamos de la época de Hammurabi, diferentes poderes controlan la región que es ahora Asur y van a ser derrotados por un rey asirio, Adad-nirari I, que vivió en el siglo XIV antes de Cristo. Este rey es el que por primera vez reconoce la victoria en nombre del dios y glorifica a Asur. Pero antes no había una historia previa escrita. Otro gran rey asirio, Asurnasipal II, del siglo IX a.C., traslada a la capital de Asur a la ciudad de Kalku, pero esto no es una indicación de disminución de poder por parte de Asur. Asurnasipal II tenía el nombre de Asur como parte del suyo propio. Su nombre significa Asur es el guardián del heredero. El motivo del traslado a la capital no está claro, pero lo más probable es que se deba a que la ciudad de Asur ha crecido tanto y la población estaba tan apretada que Asurnasipal II necesitaba una nueva capital más manejable. Teglat-Phalasar III del siglo VIII a.C. eleva todavía más el nombre de Asur a través de las inscripciones que recuerdan las grandes victorias de su reinado. Este rey va a ser el que crea el primer ejército profesional en la historia del mundo, armado totalmente con armas de hierro y que eran prácticamente invencibles. Junto con este nuevo tipo de ejército se crearon nuevas tecnologías que ya veremos, como máquinas de asedio, que permitieron al ejército tomar las ciudades que tradicionalmente se resistían con sus murallas. Ellos oraban a Asur en su propio templo, en su propia ciudad, pero con el paso del tiempo lo pasan a hacer en cualquier lugar. A medida de que el imperio asirio expande sus fronteras, Asur se encuentra en los lugares más distantes y se pasa de la fe de un dios omnipresente a la creencia en un solo gran dios. Esto va a ser muy importante y va a tener una influencia tremenda en hebreos y en otros pueblos posteriores. La creencia en la trascendencia más que en la inmanencia de lo divino tuvo muchas consecuencias. La naturaleza, que hasta el momento era trascendente, se desacralizó y dado que los dioses estaban fuera y por encima de la naturaleza, la humanidad, según la creencia mesopotámica, que estaba creada a semejanza de los dioses y era sirviente de los dioses, también debe de estar fuera y por encima de esa naturaleza desacralizada. Curiosamente, vamos a ver ecos de esta actitud en Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto está muy bien para los hombres, pero con las mujeres pasa otra cosa y que plantea una gran dificultad. Mientras que los hombres se pueden permitir engañarse a sí mismos y decir que están fuera, por encima de la naturaleza, las mujeres no lo pueden hacer tanto, porque su fisiología, el parir, les hace clara y de manera obvia parte del mundo natural. Esta es la razón por la cual en muchas culturas
no se permite a la mujer participar como oficiante en los ritos, digamos, trascendentes. En Mesopotamia, sumerios, acadios y babilonios dieron a la mujer un papel verdaderamente importante en la vida pública y en la vida religiosa. Sin embargo, no fue así con los asirios, que la relegaron de una manera bastante contundente. Culturas como la fenicia, que eran muy avanzadas y donde la mujer estaba verdaderamente bien tratada, se vieron obligadas como tributarias de los asirios a retroceder en todo este esquema de funcionamiento con perjuicio indudable para las mujeres. Para entender el ocaso del dios Asur, debemos de entender el ocaso de la propia Asiria. El núcleo de Asiria se asienta geográficamente en una zona en la que está sediada por medos, por elamitas, por babilonios y por egipcios. La única alternativa que tenía este imperio de continuar siendo un imperio era la expansión. Y lo único que podía ofrecer era sofocar con eficiencias las revueltas que indefectiblemente se producían cada vez que había una sucesión dentro del imperio asirio. Es evidente que esto configura una burbuja que en un momento dado no tiene otro remedio que estallar. Y estalla la muerte de Asurbanipal, el último gran rey, y estalla con una violencia extrema. Todos estos pueblos que habían estado sometidos o juzgados con dureza indudable van a reaccionar de una manera total contra los asirios y se va a producir una venganza total. La destrucción de las ciudades asirias fue completa. En el caso de Nínive, muchísimo más. No se dejó piedra sobre piedra y quedó irreconocible y hasta el siglo XIX no fue otra vez descubierta. De esta manera Asur llega a su fin, pero su hijo Nabu va a continuar y lo vamos a ver reconocido en el nombre de personajes que van a suceder al imperio asirio.